la vez pasada estuvimos haciendo todo un resumen que ya está publicado. ¿Ya lo mandaste? Sí, yo lo Sí, mandé, no sé si mal lo subió, pero ya lo mandé. que ya está publicado, gracias. Acá mi jefe de medios me dice que está ya que ya está enviado, que pronto va a salir publicado. Em, y bueno, finalmente, hola Emilio, buenas tardes. Tenemos acá pues toda Muy la... buenas tardes, Dieguito, y a todos, ¿cómo están? Hola Emilio, John Esteban. Bueno, estamos empezando el episodio 21, es el nacimiento del Señor Jesús. Estuvimos hablando acerca de la genealogía y habíamos hecho una pregunta, o sea, habíamos visto, lo habíamos introducido de la siguiente manera, habíamos visto que hay un periodo de silencio después del último profeta que es ¿quién? Malaquías. Malaquías, gracias. Después de Malaquías, pues hay 400 años de silencio donde el pueblo israel está preguntando, bueno, ¿y todas esas promesas de Dios, qué? O sea, ¿qué pasó con todo eso? Y finalmente Dios, en Mateo 1, del 1 al 2, da respuesta a esa pregunta, diciendo que era mostrando que Cristo es la respuesta a la genealogía de David y digamos, a la promesa que Dios hizo a David y a la promesa que Dios hizo a Abraham. Me parece, esta es la historia de Jesús, esta es la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, hablábamos de eso y yo hacía una pregunta y era, bueno, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús es realmente el Mesías? Recordemos que hasta este momento solo sabemos de un bebé, pero pues no sabemos si él va a ser el que va a darle, el que va a aplastar la cabeza de la serpiente, el que va a acabar con el pecado y quien va a, digamos, a sacar a la humanidad de esa influencia de la muerte y del pecado. Entonces, ¿hay alguna manera en que nosotros podamos tener indicios de que Jesús va a ser esa persona? ¿Ustedes qué dirían, mis hermanos? Les escucho. Tranquilos, yo sé que lo están Repite pensando. la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que el Señor Jesús va a ser ese hombre? Vimos un montón de hombres. Vimos a Abraham y no era el hijo de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, tampoco Noé, tampoco Moisés, tampoco ningún profeta, tampoco David. Todos ellos tuvieron algún pecado, alguna cosa que los hizo fallar. ¿Cómo podemos saber que Jesús es ese hombre que sí va a hacer la diferencia en la vida de la humanidad? Pues en primer lugar, pues, perdón. Vale. Sigue, Joan. Pues yo pienso que es por lo que el Señor, pues al principio, cuando en su nacimiento, pues él no nació en carne, él no nació en pecado, él nació por obra del Espíritu Santo. De ahí en adelante, pues ya él empieza a cumplir las profecías que están estipuladas en el Antiguo Testamento. Ok, bueno, su nacimiento sin pecado. Mariana o Paola, Sí, que acá también dice que en Lucas 2, 8 y 14 dice que fue escrito como Salvador, que es Cristo el Señor. está profetizado. Bueno, ahí tenemos unas promesas de Dios también acerca de Jesús, ¿sí? Gracias, sí, señora. Entonces, muy bien, bueno, pues digamos que la tarea ahora, vimos que todo eso era como toda la humanidad hasta que finalmente se fue todo decantando a una sola persona, que en este caso creemos que es Jesús, ¿sí? Entonces vamos a ver, la idea es ver a través de estos relatos de los que siguen, vamos a ver hasta qué punto el Señor, si Jesús es quien cumple como digamos con esas profecías, esas cosas. Listo, vimos Mateo 1 del 1 al 2, donde habla de la genealogía. Ahora mis hermanos, si me quieren acompañar a Lucas capítulo 2 del 1 al 14, por favor. Lucas capítulo 2 del 1 al 14. Permítanme un segundo, porque acá tengo la Biblia de otra manera. Acá está. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 14. ¿Lo quieres leer, Johita?
Listo, que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo cuando Cirenio, gobernador de Chile, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, y se llama Belén, por cuanto era de la tercera familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. La condición que, estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Hasta ahí, sí? Del uno al No, 7. hasta el 14. Ah, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció ángeles, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gracias, Joita. Bueno, aquí es tremendo, ¿no? Aquí hay una situación muy, muy interesante. Otra cosa que yo omití antes de entrar aquí a esta parte de Lucas 2 del 1 al 7 fue el nombre del Señor Jesús, que es Jesús y Emanuel. El Señor salva y Dios con nosotros. Y habíamos hecho como una relación entre el tabernáculo, que ahorita estamos estudiando toda esa elaboración. El domingo ayer hablamos de leímos acerca de la elaboración de ese tabernáculo, que es siempre, después de que uno lee y entiende como todas esas cosas, es súper interesante como empezar a ver todos esos detalles que se dan en medio de toda esa situación y cómo Dios fue haciendo cada cosa. Es una progresión muy bonita. Ahora, ¿qué podemos ver en este acontecimiento? ¿Qué cosa extraordinaria vimos aquí en ese acontecimiento? Que el ángel pues, en primer lugar, pues que se cumple una profecía del Antiguo Testamento, y es que pues, el Señor Jesucristo iba a nacer en Belén. Ajá, Y la segunda, pues que Dios mismo mandó a un ángel para que diera las buenas nuevas de que había nacido su hijo a los pastores. Y pues que más ángeles lo confirmaron, alabando a Dios en los cielos. ajá. Sí, ¿Me señor. entiendes? Sí, señor. ¿Alguien más tiene alguna otra intervención? ¿Alguien más quiere mencionar algo? Yo tengo una pregunta, Dieguito. Señor, ¿Qué significa Cristo? ¿qué significa Cristo? Ujú. ¿O Cristo quiere decir que iba a ser crucificado? Cristo significa ungido. Esa palabra ya la habíamos visto alguna vez, si mal no me acuerdo, ya habíamos, no, eso lo vimos cuando vimos el Mesías. Pero Cristo es la forma griega de Mesías. Mesías es la palabra, digamos, es una transliteración al español de una palabra judía que es Meshaya, creo que es. Mi hebreo es muy malo. Pero creo que es Meshaya y Mesías es la forma judía. Cristo es la forma griega de esa palabra, que significa ungido, el escogido, el elegido. ¿Sí? Él es el ungido. Eh, y es bien interesante porque digamos que es que lo chévere es verlo como en la perspectiva, desde la perspectiva que lo estamos viendo. ¿Tú alguna vez has visto una multitud de ángeles? ¿Alguien ha visto eso alguna vez? Bueno, ¿alguien ha visto una multitud de estrellas alguna vez?
Sí, multitud de estrellas, sí, pero de ¿Cierto? Gracias. Cuéntanos tu experiencia. Hola, Mile, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Pues ver una multitud de estrellas es algo maravilloso. O sea, como que pues yo lo hice en un campo verde, en una noche que sabía que iba a estar, eso que dicen que como que hay un eclipse o alguna cosa así, y realmente está uno pendiente de mirar el detalle, porque pues Ujú. uno todas las noches puede ver el cielo y las estrellas, pero cuando está detallado, uy, es una cosa impresionante, se ven muchas formas, muchos tamaños de estrellas más pequeñas, más grandes, una cosa, es maravilloso ver eso, es una sensación muy bonita. Gracias, Claudita. Sí, alguna vez tuve la oportunidad de ir a un observatorio con los niños de algún colegio y nos explicaban que nosotros en las ciudades padecemos de un tipo de polución que es muy específica, que es la polución de luz. Como nosotros tenemos tanta luz aquí, eso hace que nosotros no podamos ver las estrellas. El cielo estrellado en una noche despejada no lo podemos ver porque toda la ciudad, toda la luz que hay, digamos, la capa de luz que hay en las ciudades no permite eso. Pero es increíble cuando uno acá en Chile a veces vemos, sobre todo en diciembre, veo mucho las estrellas. Orión, la constelación de Orión, la que llamamos de los tres, de los Reyes Magos o bueno, esas que son tres estrellitas así seguidas, esa constelación es la única que yo ubico. Em, y nos explicaban que es por eso, porque acá nosotros no, digamos, tienen que ser las estrellas muy fuertes para que las veamos. Pero alguna vez cuando yo era niño, viajamos al llano con mi familia y recuerdo eso que dice Claudita, como una situación estando por ahí en una finca, en la mitad de la nada, en los llanos, y la experiencia es tremenda porque tú ves, tú empiezas a ver galaxias, te empiezas a ver nubes, o sea, nubes pero que están, no las nubes de acá, sino las nubes de allá, y empiezas a ver formas muy curiosas y las estrellas todas brillando, es algo muy bello, muy bonito. Ahora, yo me imagino que en esa época en Belén, ay, Matías, ¿no? Yo me imagino que en Belén en ese momento había una, un cielo despejado. Imagínate tú ese espectáculo de todas las luces, pero que además salgan de ahí ángeles y que todos empiecen a cantar, o sea, es una cosa de locos, debió ser una cosa impresionante que a esos pastores les pasara eso, ¿no? Y que ellos vieran esos ángeles y vieran toda esa escena maravillosa. Alguna vez les comentaba también que en pocas ocasiones en la Biblia aparecen multitudes de ángeles, aparecen, pues obviamente que sí aparecen, pero eso no es cada rato. Sí, regularmente aparece uno o dos, pero cuando es un momento muy especial, muy específico, aparecen muchísimos. Y esa es una señal muy fuerte, o digamos un testimonio muy fuerte de lo especial que vendría a ser este niño que iba a nacer. Otra cosa, como lo mencionaba yo, Ángel, es la profecía que se cumplió. Entonces, mira lo que dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén no era una ciudad. ¿Por qué Belén se quedó sin hospedajes? ¿Qué nos imaginamos? Por el centro y porque era chiquita. Es como si un día dijeran, bueno, todas las personas que nacieron en Chía, y todavía Chía es un pueblo grandecito, pero todas las personas que vivieron alguna vez, que nacieron en Chía, tienen que volver. Y yo en Chía hasta ahora estoy viendo hoteles, hasta ahora, o sea, yo llevo viviendo acá casi 14 años y hasta ahora estoy viendo hoteles, 15 años, me corrigen por acá, 15 años y nunca ha habido hoteles. ¿Sí? Si eso hubiera pasado hace 5 años, yucas, o sea, te hubiera tocado a- armar un negocio, no, hostal, no sé, Shalom, que ahora está de moda poner nombres así judíos, ¿sí? Y entonces armar acá un cuartico, lo que ahora se llama Airbnb, esos cuarticos donde uno pueda hospedar personas. eh,
porque imagínate, no había. Entonces, Belén era un pueblo pequeño, no era muy importante realmente, pero sí tenía significados muy especiales, porque desde el reinado de David, los corderos y todos los animales que se ofrecían en sacrificio para que fueran al templo eran criados en Belén. Belén era un pueblo chiquito ahí. Imagínate la organización de Dios, que finalmente Dios le revela a unos pastores que el Cordero de Dios iba a nacer en un establo. Y cuando llegan los pastores a ver al niño Dios ahí, lo encuentran en estas cajitas, en estos lugares donde estaban las ovejas. Imagínate, o sea, para más señas, ahí estaba. Y le dijo a los pastores además. Sí, o sea, como que parecieran muchas coincidencias, pero no son coincidencias. Nosotros sabemos que Dios estaba detrás de toda esa organización y detrás de de toda esa situación, ¿sí? Orquestando todos esos símbolos. Y les hago una pregunta. ¿Con qué episodio se conecta esto del Cordero con algo que ya hemos visto antes? ¿Qué cosas conectan con esto? O sea, ¿dónde hablamos de pastores? ¿Dónde hablamos del sacrificio? ¿En qué episodio lo vimos, Josu? ¿Dónde fue? Cuando vimos Levítico, ¿cierto? Ahí hablaba del sistema del cordero que tenía que ser sin mancha, cuando vimos el sistema sacrificial. Pero antes de eso pasó también otro sacrificio. Ah, sí. De Abraham, Isaac, también. Cuando hizo las vestiduras. Y cuando para Dios hizo Eva. las vestiduras, exactamente. Todo, mira el, es que no sé si usar la palabra simbolismo, pero el significado tan profundo que tiene, las conexiones, gracias, las conexiones tan profundas que hay en ese simple hecho de que Jesús haya nacido en un pesebre. Son unas conexiones tremendas, ¿sí? Entonces, mira, y también acá nosotros lo vimos en el acontecimiento 20, o sea, en el inmediatamente anterior, vimos un punto donde habíamos leído la escritura de que él iba a nacer en Belén, ¿sí? Entonces, como que toda esa organización de Dios, todas esas cosas nos dan a entender la misión del Señor Jesús, la misión que iba a tener este niño. Y si ven cómo todo conecta, cómo todo empieza a tener coherencia, y el hecho mismo de que haya una coherencia en esos hechos que estamos viendo, también presenta un hecho maravilloso de la escritura. Si yo le pidiera a cada uno, por ejemplo, que habláramos del amor, y cada uno de nosotros escribiera un texto acerca del amor, ¿serían esos textos iguales? ¿Ustedes qué dirían, mis hermanos? Por acá dicen que no. Definitivamente no. No, definitivamente no. Pero todos hemos experimentado el amor de alguna forma, bien sea siendo hijos o siendo papás, o siendo esposos, o siendo amigos, o estando en la iglesia, ¿sí? De esa manera todos hemos experimentado el amor. Y es la misma palabra, solo una palabra, pero cada una de las diferentes experiencias son diferentes. Ahora, Miqueas fue diferente de Moisés, que fue diferente de Isaac, todos ellos fueron personas diferentes, con diferentes trasfondos, con diferentes maneras de pensar, pero todos, mira como la coherencia que podemos ver en los hechos desde el principio de los tiempos hasta ahora. ¿Sí? Eso en sí mismo es una señal muy grande. Eso en sí mismo nos debe hacer pensar. Y es un argumento para usar con las personas cuando las personas no quieren, cuando desprecian la Biblia, por ejemplo. Yo pienso que ese es uno de los argumentos más fuertes que hay, las profecías, porque son innegables, ¿sí? O sea, son respaldadas por la ciencia histórica, ¿sí? No hay forma de desprestigiar eso. Por eso hay una serie de teóricos que se dedican como a desprestigiar eso y buscan cualquier cosita, rehusan cualquier cosita para decir que eso no era verdad, ¿sí? Pero la verdad inocultable es esa. Dios dispuso todo el orden de las cosas para que sucediera, que más de 400 años antes,
Miqueas hubiera dicho que el nacimiento de Jesús iba a ser en Belén, entre otras muchas cosas. ¿Sí? Ahora vamos a Lucas 2 del 8 al 14, que por ahí lo mencionaban hace un poquito. Lucas 2 del 8 al 14 dice, Lucas 2 del 8 al 14, dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí que se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A mí me impactó mucho la obra de teatro que hicieron los niños, porque había un momento en el que ellos decían, paz, los ángeles, ¿no? Ahí en el cielo. Paz, pero los hombres no están en paz y no, y los hombres no quieren buena voluntad, ellos lo que quieren es agarrarse, matarse, aprovecharse los unos de los otros, ¿sí? Y es otra parte de lo que hablamos ahorita, o sea, si bien está nuestro pecado, que es el gran obstáculo de las cosas, es el pecado de nuestra vida es el gran obstáculo de todo, pero aún así Dios permite que nosotros tengamos una relación con Él, aún así Dios mandó a su Hijo, ¿sí? Y pues eso es maravilloso. Dice acá el estudio, dice, Jesús fue escrito como un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué indican las palabras Salvador, Cristo y Señor? Que es el de las profecías, en que va a salvar a todos. Bueno, la promesa, dice acá Josué, es que es el Mesías. Mira, y acá estaba la respuesta que yo te hacía, Jonita. ¿Sí? Que Cristo es la palabra ungida. Entonces, Salvador, ¿de qué nos salva Jesús? De los, Los pecados. de los pecados. Ese es otro de los puntos importantes. El viernes fui a compartirle a a unas personas, me tocaron hijos de cristianos, o sea, hijos de cristianos que ya no van a la iglesia. Dos chicos me tocaron en especial. Y me llamó mucho la atención porque el argumento de ellos para sentir que no tenían que volverse a Dios era que ellos habían asistido de niños a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es la comprensión equívoca frente al pecado en esos muchachos? ¿Ustedes qué les dirían? Si una persona dice, no, pero es que, pues yo estoy bien con Dios porque igual yo fui, toda mi infancia yo fui allá a la iglesia y allá yo hacía todas las cosas que me decían mis papás. Entonces yo no tengo ningún problema con Dios. ¿Cuál es el problema ahí? Que realmente no tuviste Y nada también- con él, sino solo lo hiciste para quedar bien con sus Bueno, papás. puede ser. ¿Qué dicen por acá en las redes? que pues, dicen que la salvación se gana solamente por obra, por haber ido a la iglesia no hace ciertos años, hasta aún así no tienen en cuenta que el pecado es personal y pues que la salvación a sí mismo también es personal, y si uno no lo acepta uno mismo, si uno no acepta que uno es pecador, pues entonces está mal con Dios, porque Dios no permite que nos acerquemos a Él si estamos en pecado. Ok, es excelente lo que tú dices. O sea, la salvación nunca va a ser por las obras que yo haga. Además, Señor, además, perdón, tranquilo. además de que también están pensando en la salvación, además piensan que la salvación se gana es por mérito de sangre, de sus papás cristianos y pues de pronto aceptaban al Señor Jesucristo, que ellos también ya lo han aceptado por el hecho de ser hijos de cristianos. Así no es, porque la salvación no se hereda, sino que, que no sé cómo decirlo, eh, toca pedirla, se le pide al Señor Jesucristo que nos salve, no
nuestros padres nos salven porque ellos van a veces. Por ahí dice, Eso no sé bien cómo explicar. sí, señor. No, creo que pues por lo que pude entender, porque el audio no está muy bien, pero porque puedo entender es que igual el hecho de que lo que entendí es que el hecho de que tú seas de que tu papá sea cristiano, no te hace cristiano, ¿cierto? O sea, ninguna persona fue salva. Fíjate en los hijos de Eli, Exacto. los hijos de Eli, o el hijo de Samuel, ¿sí? Los hijos de Eli eran los sacerdotes y Dios los desechó. Samuel, exactamente. Dice mi esposa que no tenían respeto ni santidad, ni respetaban la santidad de Dios. Y lo mismo pasaba con los hijos de Samuel, el hijo de Samuel. Samuel lo instituyó como juez, ¿sí? Y, y finalmente también Dios los desechó, porque no se trata de que mi familia, como que no es una cosa que se hereda. O lo dice un libro muy chévere, Dios no tiene nietos, ¿sí? Acá dice mi hermana Nancy, la salvación es individual, efectivamente. Sí, o sea, nunca es una seguridad, ni de aquí para allá ni de allá para acá. Una vez hablaba con un papá y él me decía, incluso se estaba molestando un poco, me decía, es que yo le hago todos los días el devocional a mi hija y yo todos los días, y ella todos los días lee la Biblia y todo, y ella es salva seguramente. Y decía, bueno, pues está muy bien que ella haga todo eso, pero eso no le garantiza la salvación. Eso es personal. El día que la niña tome una decisión por Dios, ese día podríamos estar pensando en que sí, pero porque yo hago considerar que mis hijos van a ser, eso es un error complejo, ¿sí? Y de alguna forma desconoce lo que estamos viendo, al Señor como Salvador personal. Y para que Él sea mi Salvador personal, ¿de qué tengo que ser consciente? De mis pecados. De mis pecados y de la consecuencia de mis pecados, ¿sí? Si yo no soy consciente de la consecuencia que tienen mis pecados en mi vida, pues entonces Dios de qué me va a salvar. Por eso mucha gente no entiende el evangelio. Y por eso es que hay que predicarle la ley, por eso es que hay que incomodar, ¿sí? Porque la gente no cree que esté mal con Dios. Y la otra que me encanta y que la verdad estoy queriendo resolverla y es, no, es que yo puedo adorar a Dios a mi manera. Y miraba el tabernáculo ayer cuando el pastor hablaba y yo pensaba, nunca, nunca puede ser a mi manera. Nunca va a ser nunca me voy a poder relacionar a Dios con Dios como yo quiera. Eso ni siquiera funciona con la gente. Es cierto, o sea, ni siquiera funciona. O sea, yo no hubiera podido acercarme a mi esposa a mi manera y como a mí me diera la gana. No, tengo que conocerla para poder acercarme a ella y poder entablar una amistad con ella, una relación con ella. Tengo que entender sus términos, ¿sí? Entonces, esa idea que tiene ahora la gente de que es que yo me relaciono con Dios a mi manera, desconoce por completo el hecho de esta parte, de que Jesús es Salvador y para que sea Salvador tiene que salvarnos de nuestro pecado y de las consecuencias del pecado. Y si yo no entiendo esas consecuencias del pecado, estoy grave, ¿sí? Ahora aquí dice Cristo. Metámonos en eso. ¿Qué significa eso de que Jesús es Cristo? Ya vimos, nosotros ya vimos toda la clase de qué significa eso de que Jesús sea el escogido, el ungido y todo eso. ¿Qué significará eso? Lo puede escribir también en el chat, si le da pena hablar. Dieguito, ¿cómo estás? Habla Gemile. Hola, Gemile. Se nota que ya llegué a casa. Es que sí, ahorita estábamos hablando, escuchando el significado de la palabra Cristo, el nombre de Cristo que es ungido. En ese orden de ideas, el hecho de que Jesús sea el ungido, pues significa que uno
si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ungían al rey, ¿sí? Él era un ungido. Ungían al sacerdote, porque él era un ungido. Eso significa que él era una persona apartada, separada, exclusiva para ese acto que iba a hacer posteriormente, que iba a ser el sacrificio de su vida por nosotros. Sí, gracias, Gemile. Sí, efectivamente, o sea, tenemos acá que Jesús es la persona, digamos, se nos dice de acuerdo a la narración que Jesús es la persona escogida. ¿Cuántas personas fueron llamadas Cristo o cuántas personas fueron llamadas escogidos o Mesías? Ninguno más. Verdadero, solo uno, ¿cierto? Solo había un escogido verdadero. Ahora pensemos, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? Colombianos, de Chía, viviendo en Chía en el 2022. ¿Eso tiene alguna implicación? Porque una de las cosas, yo le he estado últimamente cuando hablo con las personas acerca de Dios, les pregunto por qué no son cristianos. Y la mayoría dice que eso no es importante o que eso no es relevante en sus vidas. ¿Para qué? ¿Por qué este hecho de que Jesús es el ungido hebreo, un ungido judío? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Y aún nos puede salvar aunque ya pasaron más de 2000 años. Por acá dice, mi esposa dice que, pues que él le fue enviado para todos. Y Josué dice que nos puede salvar aún. Que aún después de 2000 años él nos puede salvar. Efectivamente, o sea, si nosotros revisamos otra vez todo lo que venimos hablando desde atrás, de todas las cosas, el problema no era solo judío. El problema del pecado no solo afecta a los judíos, el problema del pecado afecta a toda la humanidad desde el jardín del Edén. ¿Sí? Desde el jardín del Edén estamos con el problema del pecado. Y Jesús es el escogido para poder hacer eso. Por eso Él es el Cordero de Dios. ¿Sí? Por eso es que nace en Belén, en una cajita, en un establo. Porque Él es ese Cordero perfecto, como el de Levítico. Él es el Cordero perfecto que va a permitir, que va a poder llevar eso. Ese es como el propósito. Entonces, estos que estamos viendo acá son los parámetros prometidos. Todavía no hemos visto que los haga, porque es un bebé. Y siendo bebé, pues no, Jesús no va a hacer, Jesús no va a hacer nada de esas cosas, ¿sí? Porque Jesús fue tan 100% hombre y 100% Dios. Entonces no podemos esperar que Jesús, siendo bebé, hiciera milagros, porque pues no, pues bíblicamente no se puede sustentar eso, ¿sí? Por ejemplo, ese tema del divino niño es de revisar, es un ídolo. Increíblemente, el divino niño, Señor. Aún así el Señor hizo el milagro de sin el hecho de que su padre fuera un humano, sino que fue obra del Espíritu Santo. Ahí ya un milagro no más. Chojita, pues por favor, es que tengo acá un vecino que tiene una perrita que ladra durísimo y no alcancé a escucharte bien. ¿Podrías por favor repetir? El hecho de que el Señor Jesucristo haya nacido, pues, o sea, haya sido concebido y nacido por obra del Espíritu Santo, ya es un milagro que él hizo, pues, aún siendo un niño. Ok. Aunque, pues, no sé si aunque no, pues, tengo la duda de que es obra del Espíritu Santo o es obra del Señor Jesucristo. Esto es una excelente pregunta, Yojita. ¿De quién es el milagro? ¿O de quién es esa obra? ¿De Dios? ¿Es de Jesús? ¿Es del Padre? ¿Es del Espíritu Santo? ¿De quién es? De Dios, porque Dieguito, pienso que lo que hablamos acá con Clau es una obra efectivamente del Padre, ¿sí? Porque finalmente es el Padre que pone esa simiente
o dentro de María, ¿sí? Ujú. Y es obra de él para humanizarse, o sea, está haciendo ese proceso de humanización en María, ¿sí? En la simiente. Listo. Bueno. Bueno, miren lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, este es Gabriel, el ángel Gabriel hablando con María, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De quién es la obra? ¿De Dios? Sí, Desciende de Dios, Sigue pero el siendo- Espíritu Santo. Exacto. La escritura lo dice claramente, esa fue una obra del Espíritu Santo. Evidentemente, o sea, es algo que no podemos perder de vista ahí, es que eso es la voluntad del Padre. O sea, todos están involucrados porque todos son uno, ¿sí? Pero ese acto específico de la concepción virginal del Señor Jesús es del Espíritu Santo. ¿Listo, Yojitan? Gracias. Listo, no, con cuánto gusto. Tú tienes unas preguntas re interesantes. Sí, entonces ahí está. Todas esas cosas lo que hacen es hacernos, apuntarnos al hecho de que, al hecho de que de que el Señor Jesús, de que este niño que estaba por nacer iba a ser el Mesías y el que iba a cumplir todas esas promesas de Dios. Dice, al final de cada página doble, bueno, aquí hubo un cambio, aquí nos van a anunciar un cambio en el estudio. Sí, espérenme, yo me anclo aquí. Listo. Para que se vea, si ustedes miran en su cartilla, esta franjita de aquí abajo cambió. Entonces ya que en la vez pasada nosotros veíamos que era atributos de Dios, el Padre. ¿Sí? Veíamos atributos de Dios. Pero acá dice, marque las formas en que Jesús está representado en los acontecimientos de estas páginas. Entonces habla como hombre humilde, hombre sin pecado, maestro con autoridad, Dios encarnado, sacrificio perfecto, perdonador de pecados, salvador resucitado, hijo de Dios ascendido, hacedor de milagros, Mesías rechazado, rey prometido de Israel, sustituto dispuesto, vencedor sobre Satanás, cordero de Dios que es adorado y revelador de la verdad. ¿Sí? Entonces acá digamos que el estudio cambia hacia Jesús. Entonces, me encantaría hacerles un quiz, pero no lo tengo preparado. Pero hay una pregunta interesante y es ¿por qué creen ustedes que a qué se debe ese cambio? A que el enfoque pues, sigue siendo Dios, pero cambia el enfoque ya prioriza sobre el Señor. Uh-huh. En ese enfoque, digamos, es por algo, es un movimiento que se da en la escritura misma. En el Antiguo Testamento estamos viendo la relación del Padre directamente con el pueblo de Israel. Y vemos que acá hay una serie de promesas. Digamos, todo lo que hemos tratado acá son como promesas y maneras en las que Dios asegura que va a salvar a la humanidad. Pero acá lo que estamos viendo es el cumplimiento de esas promesas. Por eso, vamos a ver en el Señor Jesús digamos, esta situación de él. Vamos a analizarlo. Y yo quiero invitarles a seguir en el ejercicio. Todos sabemos que la respuesta es que sí. Pero vamos a cuestionarnos de qué tal que no. Vamos a abrir esa capacidad, esa puerta. ¿Por qué? Porque a la hora del té, cuando yo doy por sentado que la respuesta es que sí, no aprendo nada, no veo nada nuevo. Pero cuando yo me abro la posibilidad, o sea, no se trata de cuestionar ni mucho menos al Señor Jesús, porque le sabemos que la respuesta es que sí. Pero pensemos por un momento, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si el Señor Jesús no fuera? ¿O qué pasaría si Jesús incumpliera algunas de esas promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento? Y cuando hagamos ese ejercicio, les aseguro que vamos a tener una mirada muy diferente frente a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, esa es mi invitación a que sigamos con ese ejercicio
de seguir buscando aún en el Señor. Ahora, pasando al episodio 22, dice, Juan el Bautista, el profeta de Dios, no, voy a saltar esa parte. Vámonos a Juan 1, 29 al 34. Ya sé quién me falta, mi hermana Paola. No, mentiras, acá está Mariana y acá está la hermana Nancy, que estoy yo y no, acá estamos todos. Listo. Bueno, vámonos entonces a Juan capítulo. ¿Señora? Sí. Dieguito, es que se te está entrecortando mucho el audio. O la transmisión, no sé si es acá o por allá. Ok, yo soy entrecortado. ¿Yojita? Bueno. ¿Eres tú? Que si yo sueno no. entrecortado, Yojita. Sí, es que no sé. ¿Y solo Ya, te pasa a ti o les pasa a todos? Te escuchamos bien. Y la persona que falta es Milenita. Y es que Dieguito. se le descargó el celu. Por eso no la estoy contando, porque ella me avisó por acá que se le descargó el celular y por eso no podía seguir conectada. Pero muchas gracias. Listo. Entonces dice acá. No. Ok, listo. Bueno. Yojitan, de pronto uno, pues mantener la cámara y si de pronto tienes otras aplicaciones abiertas, cerrarlas, de pronto eso te libere un poquito el dispositivo en el que estés escuchando. Dice acá, Juan, no, yo no sé, no, sí, acá está bien. Tan curioso esto. No, mentiras. Esto está muy curioso. Juan 1:29. Vamos a leer Juan 1:29. Juan capítulo 1, del 29 al 34. Dice así. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo tiene por ahí? Juan 1, 29 al 34. Pues yo lo tengo, pero Yo, pero que lo lea alguien. Mira, Marianita lo tiene. Vamos a darle la oportunidad a Marianita. Gracias, Jovita. Dale. el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine y yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, gracias, Mariana, por esa lectura. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, tan curioso esto. Bueno, listo. ¿Qué podemos ver acá de lo que estamos hablando, mis hermanos? Ahí Juan utiliza una palabra clave de la que hemos estado hablando mucho en este tiempo. ¿Cordero? El Cordero de Dios. ¿Y cómo tenía que ser ese Cordero? Perfecto. Perfecto. Yojitan, señor. Pues que él vino también, dio testimonio de que vio al Espíritu Santo bajar sobre ellos, lo cual confirmó de que él era el Hijo de Dios. Quien lo mandó, pues le avisó cómo iba a ser, que iba a reconocer al Cordero de Dios. Excelente. Efectivamente, o sea, mira, y además lo vemos en una forma visible, ¿no? O sea, ahí se ve el Espíritu Santo, pues Juan da un testimonio, ¿sí? Ese testimonio
Sí, eso es un testimonio, quiere decir que es una de las pruebas. Muchas personas, esas son otras las pruebas que yo puedo usar frente a una persona. Científicamente, yo no puedo probar que yo estuve hoy en el colegio Colombo Gales. O sea, no hay una célula, no hay una, no sé, bueno, de pronto, quién sabe, de pronto algún rastro, alguna huella digital que yo haya dejado, pero de pronto en 10 años ya no sea probable que alguien pueda probar científicamente que yo estuve ahí por alguna forma de ciencia biológica o algo así. Pero la otra ciencia que yo puedo, que se puede emplear para probar que yo estuve allá, es a través de los documentos, a través de las, se fue Mariana, algo le habrá pasado, a través de los documentos, a través de los testimonios de otras personas. Y esa ciencia científica es una prueba clarísima de que existe Dios, porque hay un testimonio. Un testimonio es cuando una persona dice, yo vi a esta persona. Ese es el testimonio que nos da Juan el Bautista acerca de Jesús, ¿sí? Que Juan el Bautista estaba diciendo, mira, yo vi descender el Espíritu, Dios me mandó a hacer esto, ¿sí? Ahora, ¿qué sabemos de Juan el Bautista, mis hermanos? Es el primo de Jesús. Que es primo de Jesús, muy bien. Que era cavernícola, dice mi esposa. O sea, que vivía en las cavernas. Se vestía con pieles de animales y comía langostas con miel. Ñomi, ñomi. Que fue el último profeta también enviado por Dios. Esa es una muy importante, todas son muy importantes. Esa es especialmente clave en esta parte, porque efectivamente, si él era, la gente, recuerdan que estábamos, porque ¿quién fue el que rompió el silencio el silencio de Dios? Juan. Juan. Juan, Sí, porque recordemos que en los evangelios que estamos leyendo se escribieron como, el que se escribió antes, que fue Marcos, si yo no me acuerdo mal, se escribió como alrededor del 50 después de Cristo, o sea, 50 años, 40, 30 y como 20 años después de que murió Jesús. ¿Sí? Hasta ahí no había Dios dicho nada, digamos, no había quedado registro de nada. Pero el que rompe ese silencio, porque Juan lo escribió, el que rompe ese silencio es Juan, y la gente le tenía por profeta. Recuerdan que recordemos que Herodes le tenía respeto, a pesar de que él juzgaba su pecado, Herodes le tenía respeto a Juan, la que no le tenía mucho respeto era Herodías, pero Juan fue el que rompió ese silencio y fue el que llamó al arrepentimiento porque venía el reino de Dios. Juan es un personaje muy importante dentro de las escrituras y nos enseña muchísimas cosas, ¿sí? Y Juan es el que llama a Jesús Cordero de Dios, como mencionaba Marianita hace un momento, ¿sí? Él es llamado Cordero, él llama a Jesús Cordero de Dios porque a él se le reveló eso. Y él fue el que pasó a decir, otra vez viene el reino de Dios. Ahora, ese anuncio, pensemos en un momento, si nosotros venimos hablando de todas las cosas que Dios iba a hacer, ese anuncio, ¿qué significaba para un israelita en la situación en la que estaba? pues no sé. Bueno, entonces pongámonos en contexto. Estaban oprimidos por los romanos, estaban llenos de pecados, estaban mal, ¿sí? O sea, estaban mal. ¿Se acuerdan de todo lo que hablamos la vez pasada, de los celotes, de todos estos movimientos que habían, de todas las personas que estaban, digamos que debatiéndose en el hecho de que si iban a ser judíos o si iban a ser griegos, ¿sí? Esa amenaza que había sobre la cultura y aparece, ¿acuerdan lo que decía? Que es un rey, lo que mencionaban ahorita Emilia y Claudita, que era un rey ungido, un profeta, ¿sí? Esa figura del Mesías que los iba a rescatar, ese Salvador. Y acá dimos un brinco en la historia, porque vimos a Jesús en la primera Navidad, pero ya aquí pasan 30 años, ¿sí? Y ya estaba ese, el Salvador. ¿Qué estarían pensando cuando Juan dijo eso?
Ah, Ujú. Sí, mi esposa no dice era el que... rey, Señor. no era el rey que ellos esperaban. Ellos pensaban Exacto. que iba a llegar con poder y llegó fue man- Ellos estaban imaginando otra historia del Mesías, o ellos estaban imaginando otro Moisés. Eso era lo que ellos estaban esperando, otro Moisés. Otro Moisés que hiciera señales grandes que acabaran con ese emperador y otra vez volver a ser el reino de Dios, como Salomón y David. Ellos estaban esperando algo así. Pero, y es tremendo, ¿no? Porque finalmente a veces nosotros también tenemos concepciones de Dios muy por el estilo, ¿no? Y por eso llegamos a cosas como, te lo recíbalo, reclámelo y todas esas cosas. Porque no es la manera en la que Dios estaba hablando. No era lo que Dios estaba prometiendo. Dios estaba prometiendo algo mayor. Y si algo vemos a Dios hacer en la escritura es que Dios no repite, no nos deja repetir algunos errores. ¿Sí? Ya ese tema del pueblo de Israel levantado como un imperio no funcionó. Finalmente, el problema, como he estado diciendo todo este tiempo, es el pecado. El problema no era político. El problema no es, y pienso que lo mismo pasa ahorita, el problema no es la política o la economía o la manera en la manera que se está, o la medicina, no, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es el pecado, ¿sí? El problema de fondo es que nosotros no hemos lidiado, siempre hemos hecho todo lo posible, como veíamos también el domingo, por salirnos de la, siempre hemos hecho todo lo posible por salirnos de lo que Dios quiere. Lo veíamos en un devocional ahorita el sábado con mis hijos. Hablábamos de la tecnología y hablábamos de la Torre de Babel y cómo la Torre de Babel representa nosotros hemos querido refugiarnos en la tecnología para decir podemos más que Dios, no necesitamos a Dios. Es un acto de rebeldía, hagamos todo lo que Dios no nos manda hacer. El pecado, ese es el problema. Y alguien tenía que pagar por el pecado. A eso se está refiriendo Juan en este momento, ¿sí? Y eso es a lo que esa es como la reflexión a la que nos invita esta parte de la escritura, también pienso yo, ¿sí? Él es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Es el cordero que está quitando mi pecado? ¿Sí? O sea, Jesús está siendo esa persona. Yo les pregunto eso a la gente siempre en la calle. Y me dicen, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, sí, yo soy re cristiano. Uy, soy muy cristiano. Yo oro todas las mañanas. Le pongo el día en sus manos. Fantástico. ¿Y lees tu Biblia? Y bueno, listo. Supongamos que lee la Biblia. Sí, sí, yo leo la Biblia. Ok, Jesús es la persona más importante de tu vida. La persona a la que más admiras, la persona que tú quieres ser como Él. ¿Estás luchando y dando todo lo de ti para ser como Jesús? Si la respuesta es no, entonces hay que revisar la fe. Tenemos que revisar la fe entonces. Porque si yo no estoy trabajando día a día para parecerme más al Señor, algo no está funcionando en mi fe. Puede que yo la embarre. Uf, eso sí, porque la vamos a embarrar mucho. Todos la embarramos. Ustedes me han visto embarrarla a mí. Pero no se trata de las embarradas. Se trata es de cuánto estoy caminando yo ese camino. Recuerde que es una senda angosta. ¿Sí? ¿Y qué era la predica de Juan? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios, ¿qué quiere decir? Pues que Dios sea mi rey. Eso en unas cortísimas y escuetas palabras, es que Dios sea mi rey. Es Dios tu rey. Es el Señor de tu tiempo, el Señor de tu dinero, el Señor de tus recursos, el Señor de tus palabras. ¿Ese es Dios o no? Y ahí va la cosa. Entonces, mis hermanos, pues yo quiero dejarles esa inquietud, esa pregunta.
Me dices, ¿quién está siendo Jesús en tu vida hoy? Es el Cordero de Dios que está aquí, que quita tu pecado a diario, porque a veces también lo vemos como algo que pasó una vez. Y sí, tuvo que haber pasado una vez. Pero eso es algo que tengo que predicarme el Evangelio continuamente. Continuamente tengo que estar yendo a la cruz y decir, Cristo murió por mi envidia, por mi murmuración, por mi mal genio, por mi falta de paciencia. Todos son pecados míos. Y tengo que ir delante de esa cruz todos los días, no solo una vez. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, les dejo con esa inquietud. ¿Listo? Vamos a orar por este tiempo. Les agradezco mucho por este momento. Señor y Dios, yo te doy tantas gracias, Padre, por este día, por todo lo que tú nos permites vivir y hacer. Yo quiero poner en tus manos la vida de todas las personas acá representadas, sus familias, Señor. Padre, darte gracias por la predicación de tu reino, Señor, que es tan especial, tan importante, Señor, en nuestras vidas. Que cada día, Señor, debemos estar buscando someternos a ti, Señor, que nuestro pecado nos estorba mucho para eso, Señor, pero tú mandaste a tu Hijo a la cruz, Señor, para morir por nosotros. Yo te pido, Señor, por favor, porque podamos, Dios, vivir de esa manera, Señor, yendo a la cruz todas las mañanas, todo el tiempo que sea necesario, Señor, no solo para pedirte nuestras cosas, sino también para rogar tu perdón, para limpiar nuestras vidas todo el tiempo, Señor, confesando nuestro pecado, Señor, entendiendo, Padre, que tú no, pues que tú no quieres que nosotros vivamos en el pecado, sino limpiar, Señor, y que tengamos una relación con ese Manuel, Señor, con ese Dios con nosotros, que tú has dispuesto, Dios, esa perfección de tu plan, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles en este resto de tarde que nos queda, en este resto de día, Señor. Que lo podamos aprovechar para honrarte y glorificarte. En el nombre de tu Hijo Jesús te oro dándote gracias. Amén. Mis hermanos, chao. Muchas gracias.